Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días o noches, donde quiera que te encuentres. Pues bienvenido a un nuevo video. Aquí en el canal me gusta transmitir o compartir algunos de los experimentos con técnicas de pintura. Ahorita estoy experimentando con el temple de huevo. De hecho, ya tengo varios videos ahí en el canal de cómo hacer precisamente esta preparación con temple de huevo, ¿no? Y este ahorita que estoy usando es el que tiene aceite de linaza. Entonces voy a hacer un experimento con este y como este se combina con pigmentos, dije, ay, pues voy a ver, saqué de ahí de que estaban bien empolvados estos pigmentos de la marca Bisú. De hecho, bueno, ahí ya salió el anuncio, ¿no? Pero bueno, son estos pigmentos que se usan para maquillaje. Este es un color como, bueno, es un color gris oscuro y que tiene además pues, unos brillitos. Entonces dije, ah, pues si se puede combinar con pigmentos, vamos a probar a ver qué tal funciona con estos pigmentos cosméticos, a ver si es cierto que agarra bien. Entonces, bueno, esa es la pruebita que quiero hacer ahorita. Así que bueno, ya puse un poquito del pigmento aquí. Voy a poner un poco de mi preparación de temple de huevo de este lado. Este, como te decía, es el que tiene aceite de linaza. Y voy a tomar un pincel, una brocha, bueno, un pincel más bien, y pues vamos a probar a ver qué tal funciona. Voy a usar un papel opalina nada más, así de prueba, a ver qué tal funciona. Entonces, bueno, voy a ponerle aquí, voy a mezclar, a ver, te lo voy a acercar para que lo veas, a ver qué tal. Voy a mezclar aquí con un poquito de temple. Ahorita pues está bastante espeso, así que le voy a echar un poquito más. Pues sí se está mezclando, mira, sí se integra con el temple. De hecho, como que le puse bastante pigmento para que quedara bien espeso, pero ahorita le vamos a poner un poquito más de la preparación de huevo, ¿no? Para que se diluya un poquito más y pues sea fácil de poderlo integrar. Pero mira, pues sí se diluye, ¿eh? Ahí está. Mira, te voy a enseñar aquí el pincel. Y bueno, como está muy fino este polvo cosmético, pues no quedan grumos. Ahora falta ver qué tal se adhiere, ¿no? Y a ver qué resultado nos da. Entonces, bueno, voy a hacer esta pruebita aquí. Voy a empezarle a poner un poco de este material. Pues si te fijas es bastante grisáceo. Voy a pasar ahí varias veces. Se veía más oscuro. Pero bueno, mira, si lo dejamos así súper espeso, pues sí se ve muy negro, pero pues el temple como se aplica más en capas, no te recomiendo que dejes capas gruesas. Entonces lo que vamos a poder hacer, ahorita vemos, pero a lo mejor aplicando varias capas, pues se va oscureciendo. Bueno, vamos a extender un poco más. A ver qué tal. Pues de que se adhiere al papel, sí, ahí va. Ahí va, nada más que ahorita está bastante rayado todavía. Voy a ponerle un poquitito más. No lo voy a cubrir todo, el espacio, el papel. Solamente aquí una parte como, pues como esa modo de experimento, ¿no? Sobre todo para ir emparejando un poquito más. A lo mejor tendríamos que dejar secar un poco para ver, mira, por ejemplo, aquí que ya le puse más, la capa mucho más gruesa, ya se empieza a cubrir muchísimo más el papel, ¿no? Entonces yo creo que eso es de hecho lo que vamos a tener que hacer, cubrirlo o un poco más. Y vamos a extenderlo. Se ve bastante cubriente hasta ahora en algunas partes. La cosa es pues emparejarlo un poco más. Me voy a regresar aquí que ya se secó un poquito más, con donde empecé.
y le voy a dar otra pasada. Y bueno, como se empieza a secar y el aceite de linaza se empieza a sentir así más, pues más espeso. Como te decía ahorita, es una prueba sobre un papel opalina. Y bueno, es una prueba rápida, ¿no? Pero sí es bueno dejar secar entre capas, ¿no? Bueno, mira, ahí va. Se está cubriendo bastante bien, ¿eh? Se alcanzan a ver ahí unos brillos metálicos, porque bueno, era como que un gris con brillos, ¿no? Quería hacer esta prueba porque, bueno, ya ven que luego los pigmentos pues son medio caritos. O luego a veces no encontramos muchos colores, entonces pues decía yo, bueno, pues si estos que venden en cualquier tienda y que además pues son económicos realmente, creo que estos botecitos a lo mejor cuestan, no sé, depende del color creo, pero a lo mejor unos 50 pesos más o menos. Este ya lo tengo desde hace mucho, pero más o menos creo que eso salen. Entonces, bueno, si es así y si sí funciona, pues imagínense, podemos utilizarlos también para pintar con el temple. Y bueno, a lo mejor estos colores nos pueden dar una base, un fondo y después poner encima, podremos probar con otras técnicas, a lo mejor con pastel o con crayón de cera, con acrílico, también podríamos probar encima. Bueno, con acrílico, con esta preparación tal vez no porque este es de aceite de linaza, pero sí óleo, por ejemplo. Podríamos ponerle óleo encima. En fin, yo creo que sí, se pueden hacer muchas cosas. Necesito dejarlo secar porque mira, por ahí sí puedes ver a contraluz, ves como algunas partes ya se están secando, pero otras todavía están muy brillantes, quiere decir que todavía le falta secado ahí. Entonces necesitamos que se seque un poco más para ver si le podemos dar una pasada y sobre todo ver pues cómo queda el color ya una vez seco. Pero pues al menos está agradable la textura. Voy a hacer aquí unas rayitas. La textura está bastante agradable y pues no, pues bastante intenso el color, o sea, no se ve que, o si se adhiere bien. A ver, ahorita vamos a ver. Necesitamos que se seque un poquito. No te vaya a marear, lo voy a mover un poquito más. Y bueno, si pueden ver, le puse súper poquito. Este botecito, no sé realmente cuántos gramos tenga, pero le puse muy poquito con la punta de la espátula, como pudiste ver. Digo, no sé si para fondear algo muy grande, no, ¿verdad? Pero sí nos puede servir no sé, para complementar, ¿no? Complementar también nuestras pinturas. Habría que ver qué efecto queda ahorita que se seque. No sé si alcanzas a ver que, bueno, algunas partes ya están más secas y el color se está viendo un poco más mate. Vamos a ver si ya le podemos agregar un poquito más. Sobre todo aquí en esta parte que quedó más blanquecina del papel. Pues mira, no sé si alcanzas a ver esos pequeños brillos metálicos que tenía este maquillaje.
Creo que sí funciona bastante bien. Miren, voy a darle una pasada aquí. Fíjense cómo se levanta un poquito, tal vez porque todavía está fresco. Se ensució un poquito el papel nada más ahorita que lo tallé, pero me parece que es porque está todavía muy fresco. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Y bueno, pues también voy a estar compartiendo unos videos del temple con pigmentos metálicos, así que pues esperemos que los veas si te interesa esta técnica y pues sobre todo para que vayamos viendo los resultados y las diferentes texturas que se pueden lograr con el temple de huevo y esperemos que estos pigmentos funcionen porque hay una gama increíble de colores disponibles en las tiendas de maquillaje. En cualquiera de las tiendas de maquillaje hay de estos pigmentos para maquillarse, así que pues creo que se abriría toda una gama de posibilidades de, pues, de combinaciones de colores, ¿no? Muy bien, pues ahí está, miren. Ahí tienen ahí tienen el resultado. Otra cosa es de que, bueno, pues obviamente si quieres que te quede mucho más parejo, ya seco, se le puede dar otra pasada así en otra dirección para cubrir muchísimo más el papel. Pero bueno, ahí lo tienen. Pues ahí está. Entonces, esperemos que te haya dado como mucha idea este video y pues ayúdame compartiendo y suscribiéndote al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros experimentos pictóricos. Que estés muy bien, nos vemos muy pronto y hasta luego.